El contraalmirante Carlos Molina Tamayo, jefe de la Casa Militar del gobierno de Carmona. El 13 llega un momento en la mañana que la gente que me informa a mí sobre la Casa Militar, una persona me dice: mi almirante, están planeando agarrarlo a usted y a Carmona y entregárselos a las masas allá afuera para que los linchen. ¿Estás seguro? Sí. Entonces, llamo a otra persona que me está pasando información, pero compartimentada. O sea, esta persona que me dijo esto no tiene nada que ver con la otra. Y le digo: ¿qué está pasando? Almirante, parece que lo quieren matar a usted y a otro. O sea, me lo dice lo mismo, pero en otras palabras. Entonces yo agarro están todo ese gentío ahí, y yo agarro al doctor Carmona por el brazo y le digo: presidente, tengo que comentarle una cosa. Y a mi ayudante le doy la llave del carro y le digo: en un minuto estás aquí por esta puerta. Entonces agarro al presidente Carmona y le digo: tenemos que salir de aquí porque lo van a matar. Pasa esto, esto y esto. Sígame. Y me dice: ¿cómo no, mi almirante? Yo confío en usted, lo sigo. Y entonces mi ayudante para el carro y le digo al doctor Carmona: métase atrás y agachado, que no lo vea. Y yo me siento adelante. Yo estaba en el uniforme que se llama 2 Charlie, que es el blanco manga corta. Y entonces el doctor Carmona escondido atrás y yo salgo con el carro, me abren y la gente de afuera me identifica, empiezan a tirar piedras. Entonces yo lo que hago es que unos metros más arriba rodando, porque yo le digo: métete hacia arriba, vamos a agarrar la cota mía. Yo lo que hago es quitarme la camisa y me quedo en franela blanca para que no me vean que estoy uniformado, porque llamaba mucho la atención. Y entonces me voy hacia la cota 1000 y en un momento llamo a Comiso, que está en el Ministerio de la Defensa. Le digo: Comiso, yo creo que ya han debido tomar el Palacio de Miraflores los chavistas. Yo estoy con el presidente en el carro y quiero irme al Ministerio de la Defensa, pero solo entro al Ministerio de la Defensa por la alcabala de Cumbres de Curumo. Pero solo entro si te veo a ti ahí. Si no, no entro. No mandes a nadie. Solo si estás tú ahí con un grupo de protección. Comiso me llama y le digo: bueno, ya voy para allá. Y de ahí vamos al Ministerio de la Defensa. Y en el Ministerio de la Defensa ya están debatiendo y eso se está cayendo completamente. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, si a todito la cual hubiera que aceptó. No tengo ningún problema. Que este río Urbano marche hacia Miraflores. En este momento soy como un mar multicolor. Del pueblo venezolano. Yo, Pedro Carmona Estanga, de que el presidente en mi condición no ha de renunciado. presidente de la República de Venezuela, Estoy estupefacto. 20 años del 11 de abril. Episodio 5. El regreso. La salida de Chávez del poder deja a su movimiento político desorganizado y sin respuesta inmediata a los acontecimientos, con los medios de comunicación en su mayoría apoyando al nuevo gobierno interino y la señal del Canal 8 venezolana de televisión fuera del aire desde la noche del 11 de abril. El chavismo tenía además pocas formas de comunicarse y dar a conocer sus posiciones. El entonces diputado Rodrigo Cabezas recuerda el pesimismo reinante entre el chavismo la mañana del 12 de abril. Pero no, había una sensación de derrota, de que el golpe militar había sido desplazado militarmente y Hugo Chávez del poder. En ese momento yo lo tenía así, es decir, es lo que recuerdo. Y temeroso de que se pudiera adelantar una cacería de brujas, una persecución. Yo creo que nadie tuviera ahí la sensación de que iba a haber una lucha, una respuesta. No, había mucha dispersión política. El MPR era un movimiento político, pero no había alcanzado todavía el nivel de organización que llegó a tener el PSV. No el PSV de hoy, el PSV de hoy que está disminuido popularmente y orgánicamente, pero el PSV de los años 2008 a 2012, eso era inexistente en aquel momento. No había un partido político que pudiera
responder por una movilización popular contra la caída de Hugo Chávez. De hecho, en la mañana de ese viernes no había masas en la calle defendiendo al presidente ni en ninguna ciudad. Pero el chavismo tenía varias razones para ilusionarse. Aunque el gobierno transitorio se había instalado en Miraflores y Chávez estaba en custodia de las Fuerzas Armadas, los hechos de la madrugada del 12 seguían generando ruido entre diversos sectores del país, principalmente el militar. El anuncio del general en jefe Lucas Rincón Romero sobre la renuncia de Chávez y su permanencia en el país no habían satisfecho a muchos, que todavía querían ver una renuncia firmada del presidente. El abogado Alan Brewer Carías recuerda que mientras esperaba conversar con Pedro Carmona esa madrugada en Fuerte Tiuna, numerosos militares se le acercaron a consultarle la validez de la renuncia anunciada por Lucas Rincón. Allí presencié en televisión la locución de Lucas general Rincón, anunciando la renuncia del presidente de la República, la cual aceptó. Es decir, una declaración de este tipo en vivo, por televisión, al mundo, porque no es solo Venezuela, a Venezuela al mundo, era una declaración incuestionable, revestida del principio de la confianza legítima. Nadie tenía elementos para decir esto no es verdad. Es todo lo contrario, todo el mundo pensó que eso era cierto. Entonces me preguntaban militares que, insisto, no conocía de antes, no sabía sus nombres, no distinguía sus charreteras y si eran qué grado, pero me hacían preguntas, entre ellas que si era necesaria que esa renuncia fuera formalizada, fuera por escrito. Entonces le señalé que en el caso del presidente de la República, la renuncia es un acto de ausencia absoluta. Y la renuncia es eso, renuncio. El presidente de la República renuncia y nadie le tiene que aceptar la renuncia. Según Ana María González Oxford, entonces jefa de información del canal CMT, los aliados del chavismo no estaban tan debilitados como algunos pensaban. El entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, fue el primero en aprovechar la confusión generalizada y las divisiones entre la coalición que había sacado a Chávez del poder para dar la primera señal de optimismo a los seguidores del depuesto presidente al mediodía del 12 de abril. El viernes comienza el plan de contrainformación del gobierno, muy bien armado. A nosotros nos llaman para la cobertura de la rueda de prensa de Isaías Rodríguez. Isaías Rodríguez es el primero que habla, ¿no? Pero nos llama para decir, o sea, de la oficina del fiscal general le estamos llamando porque el fiscal general se va a pronunciar en contra del presidente Chávez. O sea, va a hacer unas denuncias importantes contra Chávez. Eso es lo que nos dicen por teléfono. Y nosotros vamos a esa cobertura y cuando Isaías Rodríguez estaba muy atento y dice, por favor, avisen cuando todos estén en vivo. Y todos estamos en vivo. Y en ese momento Isaías dice, esto es un golpe de Estado. Cuando todos los periodistas le dicen, ya estamos listos, estamos todos transmitiendo, tienen señal, no sé qué, y él dice, esto es un golpe de Estado. O sea, fue un shock, porque él nos había llamado para otra cosa, además, ¿no? Y empieza la contrainformación, y él hace su denuncia, y todos transmitimos esa denuncia. Todos transmitimos esa denuncia de Isaías. Fue corta, concisa. O sea, él iba a lo que iba, punto. No era una rueda de prensa exploratoria, no iba a dar unas grandes declaraciones, dijo que había una conspiración, que los medios estábamos metidos en eso, y todo eso se transmitió. El propósito de esta visita del Ministerio Público a Fuerte Tiuna es entrevistar al presidente o al expresidente Chávez, como quieran llamarlo, quienes lo quieran calificar en este momento. Entrevistarlo, ¿por qué? En primer lugar, porque tenemos la información por parte de los fiscales militares que lo entrevistaron de que el presidente no ha renunciado. Si efectivamente el presidente no ha renunciado y no se nos ha mostrado en ningún momento al Ministerio Público la constancia escrita de esa renuncia, expresa de esa renuncia, el presidente Chávez sigue siendo el presidente de la República de Venezuela.
A esta declaración se le sumaron luego las imágenes de las detenciones del diputado Tarek William Saab y sobre todo del ex ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín, quien fue sacado del edificio donde se encontraba en medio de una multitud de personas que intentaba y a menudo lograba golpearlo mientras era colocado en un vehículo. Al exministro del Interior y Justicia, están esposando al exministro del Interior y Justicia, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, está saliendo esposado del edificio del Samán en Santa Fe Norte, y ustedes ven cómo se lo están llevando. Lo van a sacar a través de un pasillo por este lugar. Al parecer el exministro tendría imputados graves delitos por parte de fiscales del Ministerio Público, y ustedes ven cómo la gente está en comisiones policiales, se está yendo esposado el tirado Ramón Rodríguez Chacín, y ustedes observan cómo la gente está recibiendo algunos golpes, manifestaciones por parte de la gente, y ustedes observan cómo están recibiendo una serie de golpes por parte de la colectividad que se había mostrado indignada. Con el paso de las horas y tras la lectura del decreto del gobierno de transición, aumentaron las molestias, las críticas y el miedo. Pero sería al día siguiente, el sábado 13 de abril, que todos los factores confluirían para devolver a Hugo Chávez al poder. El depuesto presidente, por su parte, pasó la mayor parte del 12 de abril en Fuerte Tiuna hasta que fue trasladado a la base naval de Turiamo, en el estado de Aragua, en horas de la noche. En su declaración a fiscales del Ministerio Público, hecha en mayo de 2002, Chávez confiesa que al llegar a Turiamo pensó que sería fusilado, pero pronto se tranquilizó al notar el trato respetuoso de sus captores. También admite haber llorado la mañana del 13 de abril y temer que se vendría una ola de persecuciones y detenciones en contra de sus aliados. Pero la realidad era muy distinta. El 13 de abril se va formando la tormenta perfecta. Por un lado, empiezan a darse las primeras manifestaciones significativas en apoyo a Chávez en Caracas y Maracay, exigiendo su regreso. Aunque el peso de estas movilizaciones en el retorno de Chávez ha sido exagerado por el gobierno en estos últimos 20 años, las protestas callejeras aumentaron la presión a políticos y militares y mostraron que el depuesto gobierno seguía teniendo un apoyo relevante. Por otro lado, los apoyos al gobierno de Carmona seguían frágiles. Temprano, el 13 de abril, el presidente transitorio se reunió con Manuel Cova, vicepresidente de la CTV, a quien pidió, sin éxito, convocar a Caracas a Carlos Ortega, quien se había retirado al estado Falcón y se mantenía aislado de los acontecimientos en la capital. También esa mañana, Carmona tuvo reuniones con los embajadores de Estados Unidos y España en Venezuela y con directivos de medios de comunicación. Todos consideraron un error la destitución de los diputados de la Asamblea Nacional y creían necesaria una revisión del decreto lo antes posible. Carmona, que a esas horas buscaba también confirmar a los miembros de su gabinete, parecía haberse convencido de que había cometido un error al juramentarse sin el apoyo de la Asamblea Nacional. Leonardo Carvajal, director de la ONG Asamblea de Educación, señala que en la mañana del 13 de abril, numerosas organizaciones se estaban reuniendo para también exigir una rectificación al decreto y hacerle llegar sus críticas al gobierno interino. En ese momento, recibe una invitación para acudir a Miraflores. Son ya 8:30, 9, cuando me llega la llamada de Juan Andrés Mejía y me dice, mira, yo soy el secretario privado de Carmona y nosotros queremos, el presidente Carmona quiere invitarte a ser ministro de Educación. Entonces yo le dije, mira, lo agradezco y yo estoy dispuesto a aceptar, pero con mucha gente de la sociedad civil, nosotros creemos que el decreto que lanzó ayer Carmona es incorrecto. O sea, cuando yo estoy terminando la oración, él me interrumpe y me dice, no te preocupes, Leonardo, que ese decreto lo vamos a cambiar esta tarde. Entonces, pero queremos, fíjate, nos hace falta constituir el gabinete para dar la sensación de estabilidad y tal, de la juramentación va a ser al mediodía. Entonces yo le digo, bueno, mira, yo acepto, pero eso sí, yo quiero que tú me consigas algo. 5 minutos en una conversación personal mía con Carmona cuando yo llegue a Miraflores. ¿Por qué le digo eso? Porque yo quería que Carmona me dijera en mi cara en qué iba a consistir el cambio del decreto. Quizás lo más preocupante de todo es que los militares que habían inclinado la balanza para forzar la salida de Chávez la noche del 11 de abril también exigían cambios.
Robert Carmona Borjas había estado en Fuerte Tiuna la noche del 11 y madrugada del 12 de abril, y horas más tarde se encontró en Miraflores como uno de los primeros funcionarios del nuevo gobierno. Carmona Borjas, que no tiene relación con Pedro Carmona, tenía meses asesorando a Guaicaipuro Lameda, expresidente de PDVSA, y por su trayectoria tenía amplia vinculación con militares que ocupaban altos cargos en la Fuerza Armada y con los medios de comunicación. A su entender, Carmona y el nuevo gobierno cometieron un grave error en la forma en que manejaron a la Fuerza Armada en las horas siguientes a la salida de Chávez. Desconoce, porque demostró que desconoce cómo funciona el mando de la Fuerza Armada Nacional en situación de crisis. Esto es importantísimo. El desconocimiento es total. Es decir, Carmona no tomó en cuenta la naturaleza de la Fuerza Armada. Lo único que cabía hacer, luego del anuncio del general Lucas Rincón, donde él expresa que el alto mando militar había colocado sus cargos a la orden. Es decir, no existía el alto mando militar. Entonces, ¿quiénes debían asumir el poder dentro de la Fuerza Armada Nacional? No era nadie más que la línea de mando natural, que es la que establece la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Es decir, el más antiguo es el que toma el mando hasta que se estabilice la situación de crisis. Tal título correspondía al general de división Antonio Navarro Chacón, pero Carmona había designado al vicealmirante Héctor Ramírez Pérez como ministro de la Defensa. El general Efraín Vázquez Velasco mostró su molestia tras la lectura del decreto y tampoco le agradó que no lo hubieran considerado para ser el nuevo ministro de la Defensa. La mañana del 13 de abril convocó una reunión a la que se sumaron numerosos generales y otros altos oficiales del ejército. Vázquez Velasco había conversado con el ex constituyente Germán Escarrá y estaba decidido a quitarle el apoyo a Carmona, pero intentando también mantener a Chávez fuera del poder. Según el libro The Silence and the Scorpion, Escarrá le sugirió contactar a Iván Rincón Urdaneta, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, para que asumiera el liderazgo de la transición. Mientras tanto, en Maracay, el general Raúl Baduel, que durante la madrugada del 12 de abril le había mostrado su apoyo a Chávez, estaba decidido a oponerse abiertamente a Carmona y preparaba una acción militar para sacarlo del poder y devolver a Chávez a Miraflores. Para ello, Baduel contó con un aliado que no podía estar mejor posicionado: el jefe de la Guardia de Honor Presidencial, el coronel Jesús Morado, quien junto con el resto del cuerpo había permanecido en su cargo dentro de Miraflores durante toda la crisis. El por qué Morao y el resto de la Guardia de Honor se mantuvieron en sus cargos es una de las dudas más relevantes que han quedado del gobierno de transición. El contraalmirante Carlos Molina Tamayo, designado por Carmona jefe de la Casa Militar, explica que desde el 12 de abril intentó fortalecer la seguridad de Miraflores, pero no obtuvo colaboración. Y luego yo, visualizando la Casa Militar, llamo a un contraalmirante de la Infantería Marina y le pido que me mande un batallón de infantes. El contraalmirante pone una voz así como de dudosa: pero mi almirante, ¿y quién es el ministro de la Defensa? ¿Y quién da la orden? Y entonces yo le digo: la democracia depende que me mande un batallón de infantería marina. Que no tengo transporte, requisa unos autobuses y me los manda. Y también el general que yo tenía en Seconacé, de mi segundo, un hombre muy íntegro, pero también general de la Guardia Nacional, yo lo llamo y le digo: necesito que me mandes un batallón de rurales para acá. Bueno, el general de la Guardia Nacional se reúne conmigo, y pues eso fue por teléfono. Él va allá, se reúne conmigo y me dice: mire, sí, le vamos a mandar los batallones de rurales, pero si nos garantiza que, si me garantiza que el general Alfonso Martínez es comandante general de la Guardia. Yo en eso, la reacción que le digo: cuenta con eso, mándame el batallón de rurales. Eso más o menos como a las 2 de la tarde, porque ya me habían informado que había un ambiente muy raro ahí. Yo le dije que sí, bueno, al final no mandaron nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la Casa Militar prácticamente, yo no tenía tiempo de cambiarla. No había tiempo de cambiarla administrativamente, ¿no? O sea,
mándame el relevo de la comandancia de la Armada a este teniente. No había tiempo, porque esos son trámites burocráticos administrativos que salen resolución, etcétera, y eso. En cambio, tomarla sí. O sea, yo meto un batallón de infantes de marina y un batallón de rurales y realmente que se toma la casa militar. Camuflada, por supuesto. O sea, traer esto como refuerzo a la casa militar. ¿Por qué? Porque por lo que estaba oyendo yo de conspiraciones dentro de la casa militar, la gente, y porque la mayoría de los que estaban ahí eran pupilos de Chávez. Mientras el general Baduel y el coronel Morao planeaban la retoma de Miraflores, Leonardo Carvajal se dirigía al palacio, tras ser convocado por el presidente Carmona a ser su ministro de Educación. En Miraflores, yo estuve 2 horas enflusado en una salita. Yo nunca había estado en Miraflores, nunca. En una salita con 5 o 6 señores enflusados, a quien también los habían invitado a ser ministro de Salud, ministro de no sé qué, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de no sé qué tontería. Y yo me fui desesperando y en esas 2 horas Juan Andrés Mejía no apareció para decirme, mira, ahí están tus 5 minuticos con Carmona. Lo único que sabíamos todos era que Carmona estaba reunido con la gente de los medios de comunicación. Yo como a las 2 horas, te digo, si llegué 9:30, 10, por allí no sé, 11:30, a las 2 horas me desespero y me levanto y me voy hacia adentro de Miraflores y en cada puerta, por supuesto, había un militar con sus charreteras y sus cosas y los tipos me pase doctor, pase ministro, o sea, pase y llegó a una cosa allí, o sea, te estoy contando el surrealismo. Llega a un sitio y de repente llegas y aparece Juan Andrés Mejía hablando por celular, y lo saludo y en ese momento él cuelga y aparece alguien, se me va el nombre ahorita, es la chica que funge de asistente a él. O sea, están Carmona, Juan Andrés Mejía y la asistente de Juan Andrés, y la chica le arma un lío a Mejía en mi presencia. Le dice, mira, tengo 1 hora tratando de hablar contigo porque hay muchas cosas que me están llegando, claro, y no he podido. Y entonces yo veo eso y le hice una pregunta al tipo, le dije, ¿y dónde están los hombres, Juan Andrés, dónde están los hombres del presidente? O sea, me salió así la pregunta, porque en todas las películas gringas esas que tú, aparece el presidente y aparece siempre como 7, 8 hombres y mujeres, que uno le tiene el discurso de tal, el otro le tiene el informe tal, el otro si hay que hablar con el de la CIA para que liquiden, o sea, ese es su anillo de estratégico. Entonces, los hombres del presidente era Juan Andrés Mejía. O sea, ¿cómo alguien que tiene esa 0 capacidad, 0 fortaleza, se atreve a dar un golpe de estado de la doble magnitud que el señor dio? O sea, es que es absolutamente de loco y absolutamente incongruente. Carvajal no logró conversar con Carmona, pero se mantuvo en Miraflores, aunque no por mucho tiempo. Y bueno, al rato nos dijeron que iba a haber juramentación. Yo de tonto todavía seguía allí con otros tontos. Y cuando íbamos camino a eso y nos sentamos en una cosa, había algunos periodistas, pues nos dijeron, el presidente Carmona va a abandonar Miraflores, mejor que ustedes también la abandonen. Entonces nos largamos. Ya para ese momento Molina Tamayo había sido informado del plan de retomar Miraflores y había sacado a Carmona del lugar con dirección a Fuerte Tiuna. El coronel Morao, tras conversar con Baduel, retoma el Palacio de Miraflores, forzando la salida de la mayoría de aliados de Carmona y deteniendo a los que no pudieron o no quisieron escapar. El más conocido de ellos fue Daniel Romero. Yo me quedé en el palacio, el que se quedó en el palacio fui yo. Fue el primero que llegué, fue el que me quedé. Como tú comprenderás, yo hubiera podido perfectamente irme, pero perfectamente, nadie se hubiera ni dado cuenta, man. Pero no lo hice. Ellos hicieron todo un aguaje de que estaban entrando por un lado, que tenían que protegernos y tal, todo un aguaje, y juntaron a todo el mundo, nos llevaron para el edificio administrativo, y en el edificio administrativo yo me di cuenta de que efectivamente... No, que van, digo, bueno, pero ¿por qué no bajamos por el Salón Ayacucho y salimos por detrás y vamos por el... si hay que hacer una evacuación organizada, vamos a hacerla. Como yo conozco el palacio, le dije a los tenientes estos supuestos y después entonces lo que apareció fue que efectivamente no
era era sencillamente para detenerlo, ¿no? Sacado a la fuerza de la casa presidencial y con varias sublevaciones militares en marcha, Carmona y Molina Tamayo llegan a Fuerte Tiuna, donde continuaron reuniéndose con militares y civiles que buscaban reformar el decreto e intentaban salvar al gobierno de transición. Carmona asegura haber hecho esfuerzos para comunicarse con Vázquez Velasco, pidiéndole su participación en la reforma del decreto, pero este se negó a atenderlo. Pasadas las 2 de la tarde, Vázquez Velasco hizo público su rechazo a Carmona, en una rueda de prensa en la que estaba rodeado, entre otros, por el general Manuel Rosendo y generales partidarios de Chávez como García Carneiro. En sus declaraciones, Vázquez Velasco pidió el establecimiento de un gobierno de transición plural basado en la Constitución de 1999, la eliminación del decreto leído el 12 de abril, la restitución de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, que la petición de Hugo Chávez de salir del país fuera concretada y que se transmitieran imágenes en vivo del depuesto presidente. La declaración de Vázquez Velasco hería de gravedad al gobierno de Carmona y debilitaba los esfuerzos que a esas horas éste hacía por salvarlo. En la base militar, Carmona recibió a Teodoro Petkov y a varios de quienes el día anterior habían advertido de la gravedad del decreto, como Gustavo Linares Benzo y Luis Pedro España. Esta vez sí pudieron convencer a Carmona de reformar el decreto, el cual se redactó apresuradamente y se transmitió en los medios poco después de las palabras de Vázquez Velasco. En tal modificación, Carmona convocó a la Asamblea Nacional a una sesión extraordinaria ese mismo 13 de abril, para que el Parlamento designara al presidente de la República y procediera a designar a nuevos miembros de los demás órganos del Estado, pero restituyendo a los que el día antes había destituido. Carmona también pudo reunir a diversos jefes militares para conformar un nuevo alto mando militar, designando al general de división Antonio Navarro Chacón como ministro de la Defensa y ratificando a Vázquez Velasco como comandante general del ejército. Vázquez Velasco, después de haber dado su declaración al país, aceptó reunirse con Carmona y aplaudió la reforma del decreto, pero era demasiado tarde. Irónicamente, en horas de la tarde del sábado 13 de abril, Chávez se mantenía aislado de lo que estaba ocurriendo. En la base de Turiamo conversó con un guardia que le expresó su apoyo y Chávez escribió una nota con la esperanza de que pudiera ser transmitida al país en algún momento. En ella, dijo que no había renunciado y que seguía siendo el presidente de la República. Poco después, y por órdenes de Carmona y el recién configurado alto mando militar, Chávez fue trasladado en helicóptero a la isla de La Orchila como paso previo al vuelo a Cuba, que también en estas horas había sido aceptado por los líderes militares. En La Orchila, y a pesar de lo que ocurría sin su conocimiento en Caracas y Maracay, Chávez redacta finalmente el manuscrito de su renuncia y la llega a firmar en una negociación liderada por el coronel Julio Rodríguez Salas. Al respecto, esto señala el contraalmirante Molina Tamayo. Se decide mandarlo para La Orchila. No lo decidí yo estaba de acuerdo. Lo decide el doctor Carmona, con otros, estaba Ramírez Pérez ahí, etc. Y se decide mandarlo a La Orchila para ver si podemos sacarlo a Cuba. Y en La Orchila va con él Julio Salas, mi amigo personal y fallecido, lamentablemente. Por eso que él tiene, Julio Salas, coronel Julio Rodríguez, tiene la renuncia firmada de Chávez, letra de Chávez. En tal manuscrito, Chávez escribe: consciente de que he sido depuesto de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, declaro que abandono el cargo para el cual fui elegido. En la misma también remueve de su cargo al vicepresidente Diosdado Cabello y firma en La Orchila a los 13 días del mes de abril de 2002. La carta, sin embargo, no tendría mayores consecuencias. En Caracas, diputados y ministros del gobierno de Chávez habían ya retomado Miraflores y empezaron a extender la información de que el regreso de Chávez era inminente. Hasta ahí llegó también el vicepresidente Diosdado Cabello, quien fue juramentado en el lugar como presidente interino de la República por el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara. La marea había cambiado y el chavismo había recuperado el control de la situación. Vázquez Velasco aceptó como legítima la juramentación de Cabello y Carmona, cada vez más debilitado, decide renunciar. Poco después, el general García Carneiro lidera una operación para retomar Fuerte Tiuna, reteniendo a numerosos altos oficiales que habían respaldado al gobierno interino y al propio Carmona. Así lo recuerda Molina Tamayo. El doctor Carmona ya se ve acorralado y él decide renunciar, que es cuando sale él renunciando. Y
Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vámonos. Cuando nos vamos, nos agarran, nos detienen. Y en eso nos detienen ahí, y llega José Vicente Rangel con algunos oficiales aduladores. Digo aduladores porque antes de eso estaban pidiendo perdón. Y José Vicente Rangel, ahí en el despacho del ministro de la Defensa, nosotros sentados, llama a Chávez a la horchilla. Y lo que yo oigo que está diciendo es, sí, todas las guarniciones están con nosotros. Que sí, esto está seguro. O sea, Chávez ni sabía lo que estaba pasando. Finalizando la noche del 13 de abril, con Miraflores y Fuerte Tiuna en poder de sus aliados, Chávez se olvida de todo plan de renuncia y salida a Cuba, y en la horchila se dispone únicamente a esperar su traslado a Caracas. Ya en la madrugada del 14 de abril, helicópteros enviados por el general Raúl Baduel aterrizan en la isla y llevan a Chávez a Miraflores, donde es recibido por miles de sus seguidores y la mayoría de los altos funcionarios de su gobierno. Pronto Chávez se dirige al país a través de los medios de comunicación, con un tono mucho más conciliador del que había tenido 2 días y medio antes, la tarde del 11 de abril. No sé cuántos sentimientos que cruzan por mi pecho, por mi alma, por mi mente, pensamientos, sentimientos. En este momento soy como un mar multicolor. Todavía debo confesarles con los buenos días a toda Venezuela, a todo el pueblo venezolano, a toda la sociedad venezolana. Les confieso que todavía estoy estupefacto. Le pido a Dios que esto no sea palabra que se la lleve el viento. Oye, hago un llamado de verdad a la unidad de los venezolanos, a la unidad respetándonos las diferencias. Hago un llamado a la cordura, hago un llamado al entendimiento, hago un llamado sobre todo, y agarro la cruz, hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Yo también tengo que reflexionar muchas cosas, ¿sí? Y lo he hecho en estas horas. Y me traigo lecciones aquí y aquí que no voy a olvidar, de tanto pensar, de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta incertidumbre. Así que vengo dispuesto a rectificar donde tenga que rectificar, pero no solo debo ser yo el rectificador, todos tenemos que rectificar. Menos de 48 horas después de haber salido de Miraflores rumbo a Fuerte Tiuna, Chávez regresaba al Palacio Presidencial de forma triunfante. La crisis de abril puso a Chávez contra la pared, pero entre confusiones, envidias, disputas, excesos, falta de convencimiento y falta de planificación, el presidente había regresado al poder, y no lo volvería a soltar hasta el día de su muerte más de 10 años después. Carmona, Molina Tamayo, Daniel Romero, Robert Carmona Borjas y muchos otros de los protagonistas de la crisis de abril abandonaron poco después el país. Ese mismo rumbo, por unos u otros motivos, lo tomaron años después Alan Brewer Carías, Michael O'Brien, Horacio Medina, Luis Camacho Queirós, Ana María González Oxford e Iván Simonovis, en su caso, tras años de prisión y arresto domiciliario. Rodrigo Cabezas se distanció del gobierno muchos años después, tras haber sido también ministro de Finanzas. También lo hizo el general Raúl Baduel, quien posteriormente fue detenido en 2009, liberado en 2015 y arrestado una vez más en 2017. En octubre de 2021, habiendo pasado la mayor parte de los últimos 12 años en prisión, Baduel falleció, presuntamente como consecuencia del COVID-19. Su familia asegura que el gobierno lo asesinó. El llamado a la unidad de parte de Chávez la madrugada del 11 de abril se lo llevó el viento, y las rectificaciones no llegaron ni de su parte ni de sus adversarios, quienes, meses después, organizaron un paro nacional que se extendió por 2 meses, sin lograr el objetivo de sacar a Chávez del poder. En las siguientes 2 décadas, Hugo Chávez y después Nicolás Maduro se aferraron al poder, acabando con la democracia y la economía del país, forzando a millones a migrar y a otros millones más a vivir en una compleja emergencia humanitaria. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, Si a la todito cual hubiera que aceptó. evaluarlo, no tengo ningún problema. Que este río Ubano marche hacia Miraflores. En este momento soy como un mar multicolor. Traidor
del pueblo venezolano. Yo, Pedro Carmona Estanga, de que el presidente en mi condición no ha de renunciado. presidente de la República de Venezuela, Estoy estupefacto.